descubren un cadáver sin reclamar. Había fallecido en el hospital Saint Stephen, un obrero sin domicilio conocido. Le dan un nombre, un rango, un uniforme británico y documentos de una misión falsa. Lo convirtieron en una persona real con un pasado completo. Y lo dejan a la deriva, donde los alemanes puedan encontrarlo. Will Smith es un gran ejemplo de ingenio y de cómo funciona la mente humana. Es tan demencial que es brillante. Así comienza la operación Mincemeat, una increíble estratagema aliada para alejar a los ejércitos del Reich de Sicilia. Esta es la historia del hombre que nunca existió, el cadáver que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Espías de guerra. El hombre que nunca existió. A finales de 1942, el Tercer Reich había extendido su influencia por toda Europa y el Mediterráneo. Pero el 8 de noviembre, tropas británicas, estadounidenses y canadienses desembarcan en el norte de África y recuperan el control de Marruecos y Argelia. Una vez ocupado el Magreb, el siguiente paso para el mando aliado es claro: penetrar en el sur de Europa y debilitar al ejército nazi, que ya está sufriendo grandes derrotas en el frente oriental contra los rusos. El objetivo aliado de esta operación, llamada en clave Husky, es una isla del sur de Italia, Sicilia. Fecha de desembarco: julio de 1943. Mucho en juego. Si la operación Husky triunfa, podría cambiar el curso de la guerra y llevar a las fuerzas aliadas a la victoria. Iba a ser la operación más grande de la historia. En otras palabras, iba a ser el mayor esfuerzo combinado de desembarco en un país enemigo. Era una gran empresa. En ella participarían unos 150.000 hombres y decenas de miles de aviones y vehículos. Era una operación enorme. Pero el cuartel general aliado se enfrenta a un gran problema. Los alemanes han previsto un ataque en la región y han reforzado sus defensas. El alto mando alemán estaba convencido de que los aliados iban a lanzar un ataque en algún lugar del Mediterráneo o el sur de Europa, tras su campaña en el norte de África. Así que se centraron en un par de puntos bastante lógicos. En primer lugar, Grecia. Otros lugares en los que los alemanes pensaban que podía tener lugar eran Cerdeña o Córcega, y por supuesto Italia. Pero la cuestión era, ¿dónde atacarían los aliados? Para que la operación Husky tenga éxito, los aliados deben obligar a Hitler a mover sus tropas. Con la máxima reserva, Churchill reúne a la sección de control de Londres, una organización ultrasecreta de personal de alto rango del ejército y de la inteligencia británica. Su misión: trazar un plan de distracción para convencer a los alemanes de que los ataques no tendrán lugar en Sicilia, sino en Grecia y Cerdeña. En Kew, a las afueras de Londres, los archivos nacionales conservan los documentos que relatan este amplio ardid militar. En archivos de alto secreto destacan dos nombres: Charles Sondley e Ewen Montague, ambos miembros de los servicios de inteligencia británicos. Elaboran un plan digno de las mejores películas de espionaje. Su nombre: Operación Mincemeat. Este
artimaña de Montague y Chumley. Su idea es arrojar al mar un cadáver vestido de oficial británico que ha fallecido en un accidente aéreo. El cuerpo llevaría documentos confidenciales indicando un ataque en Cerdeña y Grecia. El objetivo, dejar que esta información falsa caiga en manos de los alemanes. La idea de coger un cadáver y usarlo como herramienta de engaño con un plan tan grande detrás como la invasión del sur de Europa es absolutamente disparatada. Teniendo en cuenta que estamos hablando de 1942 o 43, parece ridículo, una locura. Es tan demencial que es brillante y también genial. Tiene todos los elementos imaginables de una gran historia. Un cadáver disfrazado, protagonistas interesantes, es una historia increíblemente fascinante. Y no cabe duda de que el plan, toda la operación Mincemeat, es una, si no la más importante, de las operaciones de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. Chumley y Montague trabajan sin descanso para ejecutar su disparatado plan. Cada detalle debe ser preparado cuidadosamente. La creación de un agente ficticio, como en el caso de Mincemeat, representa un tipo de operación singular para la mayoría de los servicios de inteligencia. Así que, en ese sentido, no creo que haya ningún patrón o fórmula que se pueda seguir. Casi siempre hay que ir improvisando sobre la marcha. En cada caso se va creando a medida que avanzan. El primer paso es encontrar el cadáver idóneo. Pero hay un requisito esencial. Nadie debe preocuparse por él. La razón por la que la inteligencia británica necesita un cuerpo que a nadie le importe es que hay demasiados cabos sueltos. Si cogen el cadáver de alguien con familia o amigos, o muere de una forma muy pública, habrá muchas preguntas. Habrá quien quiera un funeral o que solicite una pensión. Hay muchos aspectos mundanos relacionados que a la larga podrían poner la operación en peligro. También hay consideraciones éticas. Incluso en plena guerra mundial, a la gente le preocupaba que se hicieran cosas indignas con los cadáveres, sin permiso. Por eso necesitaban un cadáver que no le importara a nadie. Era una ocasión muy triste y morbosa. Pero eso era precisamente lo que necesitaban. Sin preguntas, mayor probabilidad de éxito. Otro requisito. El cadáver debe parecer el de un ahogado en el mar tras un accidente aéreo. El estado de su esqueleto, sus pulmones, el nivel de descomposición. Cada detalle cuenta en caso de que sea sometido a una autopsia. Solicitan la ayuda de un forense y un patólogo forense. En estos tiempos de guerra los cadáveres no escasean en Londres. Y sin embargo, la búsqueda resulta extremadamente difícil. Según el informe de Montague, tras 2 meses de buscar en vano, su suerte cambia. El forense y el patólogo encuentran un cadáver potencialmente interesante. El 28 de enero había fallecido en el hospital St. Stephen de Fulham un obrero sin domicilio conocido. Se llamaba Glyndwr Michael y tenía 34 años. 2 días antes había ingerido veneno fosfórico para ratas. El fallecido es un joven galés que había perdido a sus padres y al parecer vivía aislado del mundo. A nadie parece importarle su desaparición. ¿Murió por ingerir accidentalmente veneno para ratas o fue un suicidio? Nadie lo sabe. Pero para el patólogo forense, su forma de morir encaja en la trama de la operación Mincemeat. El veneno para ratas tuvo el efecto que se conoce, un fallo hepático.
El hígado sufre lo que se llama una necrosis, es decir, que sus células mueren. Incluso en las mejores circunstancias, es bastante difícil detectar el veneno para ratas, el fósforo. Pero si a eso se le añade el hecho de que el cuerpo comenzara a sufrir descomposición y putrefacción, es muy poco probable que se piense en veneno para ratas o fósforo. Para Chambly y Montague, una muerte por veneno de ratas es una gran oportunidad. La inteligencia británica no tiene dudas. Con una causa de muerte tan difícil de detectar, las posibilidades de que los alemanes acepten la idea de una muerte por ahogamiento serán aún mayores. El cuerpo del hombre sin hogar se guarda discretamente y se mantiene a una temperatura de 4 grados centígrados en la morgue del hospital de St. Pancras. Según el patólogo, el cuerpo duraría unos 3 meses. Ewan Montague y Charles Chambly deben ahora construir la historia de este hombre para que pueda cumplir su misión post-mortem. Lo primero, crear una identidad creíble. Necesitaban convencer a los alemanes de que el mensajero que iban a utilizar era un hombre del que cabría esperar que portara documentos como esos. Así que eligieron a un comandante de los Royal Marines, y ese es un rango razonable, el tipo de persona que uno esperaría que llevara documentos como esos. Otra razón por la que decidieron elegir a un oficial de los Royal Marines es que podían usar un uniforme del ejército británico. No era necesario buscar un sastre especializado que tomara medidas a un cadáver. Hacer eso podría poner en riesgo su secreto, porque ¿cómo podían confiar en que el sastre no hablara de lo que iba a ver? De modo que aquí está el cadáver de un comandante de los Royal Marines con su uniforme y finalmente con un nombre. El héroe de la operación Mincemeat es el comandante William Bill Martin, nacido en Cardiff en 1907. Solo necesita una cara. Michael tenía 34 años cuando murió, así que buscaron a un tipo de la misma edad y un físico parecido para hacerle fotografías. Fue de los suyos, un miembro del MI5 que cedió temporalmente su imagen y su identidad, vistiendo el mismo uniforme que el cadáver, para que pareciese la misma persona. Para que resulte creíble, el personaje debe tener también un pasado, una vida privada, una personalidad. Lo que los espías llaman la leyenda del comandante Martin. ¿Quién era? ¿Cómo vivía? ¿Quiénes eran sus amigos y cuáles sus aficiones? ¿Qué hizo en sus últimos días en Londres antes de salir en su misión y estrellarse en el mar? Chambly y Montague se meten en la piel de su héroe ficticio. Colocan pistas en los bolsillos de su uniforme. Monedas, un paquete de cigarrillos abierto, cerillas, un par de llaves, 2 billetes de autobús, incluso una foto de Pam, su prometida ficticia. Lleva 2 entradas de teatro fechadas el 22 de abril y una factura del Naval and Military Club de Londres, donde se aloja hasta el 23 de abril. Eso permitiría fechar su partida. Todo cesa el 24 de abril, el día en que tiene que volar y estrellarse. Convirtieron a Michael, un vagabundo galés al que nadie conocía ni importaba, tristemente, en una persona real con un pasado increíblemente meticuloso. Es un momento muy interesante en el que se ve la agudeza mental de los planificadores y lo inteligente que es toda la operación.
meten cosas en su cartera y su cuerpo que proporcionan un tapiz muy rico. La vida inventada del comandante Martin es desarrollada por completo. Ahora, Song Lee y Montague pasan a la siguiente fase del plan. Determinar el lugar exacto en el que dejar el cuerpo para que lo encuentren los alemanes. Conocen el sitio, Huelva, en el suroeste de España. Durante la Segunda Guerra Mundial, España fue un país neutral. Sin embargo, estaba muy vinculado a la Alemania nazi. Franco, jefe del gobierno, tenía una relación bastante estrecha con Hitler. Y la razón por la que los aliados quisieran dejar esos documentos en España era su convencimiento de que había muchas probabilidades de que los españoles pasaran los documentos en su poder, o copias de ellos, a los alemanes. En Huelva había un hombre llamado Adolf Klaus, que era un excelente espía alemán y un nazi comprometido. Los alemanes lo sabían, pero también los británicos. Y pensaban que si lograban hacer llegar esto a Klaus, acabaría en las manos adecuadas. Huelva está en la ruta de Gran Bretaña al norte de África. El itinerario del comandante Martin toma forma. Volando de Londres a Argel, su avión sufrirá un trágico destino frente a la costa andaluza, donde el comandante se ahogará cerca de la playa. Ahora Song Lee y Montague necesitan encontrar la mejor forma de arrojar el cuerpo al mar y, sobre todo, en la ubicación perfecta para asegurar que sea encontrado y llevado a la costa española. Se consideraron varios medios para dejar el cuerpo en el mar, frente a la costa occidental de España. Uno de ellos era dejarlo caer directamente desde el aire, pero lo descartaron porque el cuerpo podría dañarse al caer desde la altura. Otra sugerencia fue arrojarlo desde un barco, pero una vez más existía el peligro de que los vieran. Alguien podría verlos desde la orilla. Otra idea fue aterrizar en un hidroavión y dejarlo, pero al final tomaron la decisión de arrojarlo desde un submarino. Un submarino podía llegar a la costa sigilosamente, sin ser visto, dejar el cuerpo en el agua y marcharse sin ser detectado. Al final se decidieron por el submarino. El submarino HMS Seraz zarpa de Escocia el 19 de abril de 1943 hacia el norte de África. Es un plan perfecto para el último viaje del comandante Martin y los documentos que lleva. Esos documentos son cruciales, el cebo de una elaborada trampa. El comandante ficticio vuela supuestamente al cuartel general aliado en Argel, así que lleva cartas a oficiales de alta graduación destinados en el norte de África. Para justificar el envío mediante un mensajero tan especial, las cartas deben ser personales y de la mayor importancia. Como en la mayoría de las operaciones de inteligencia, no te descubren los grandes errores, sino los pequeños. Quienes dirigían esta operación sabían que cualquier detalle que se pudiera comprobar sería verificado. Tenía que encajar con la historia que estaban representando y ser no solo plausible, sino razonable. ¿Qué pueden averiguar los alemanes sobre una persona que estuviese en la posición del comandante Martin? ¿Los británicos tienen correos como este? ¿Hay oficiales de Estado Mayor así? ¿Es verosímil que una persona lleve estos documentos en un vuelo y acabe muerta de algún modo? Todo debía parecerles razonable. Después de muchos borradores, el general Archibald Nye escribe la primera carta y la firma personalmente. El destinatario, su amigo el general Harold Alexander, destinado en Túnez. Se acordó por los jefes de Estado Mayor que la quinta división sea reforzada por una brigada para el asalto a la playa al sur de Cabo Araxos, y que se debería hacer un refuerzo similar para la 56 división en Kalamata. Jambo Wilson ha propuesto Sicilia como objetivo de Husky.
El primer documento es clave, porque es donde se señala a Grecia como objetivo principal. Ese es el engaño que los aliados quieren hacer llegar a los alemanes. La carta sugiere que la invasión, de nombre en clave Husky, tendrá lugar en Grecia y que la operación de Sicilia es una tapadera. Mencionar la palabra Husky en la carta es muy interesante porque quieren que los alemanes crean, si se encuentran con ese nombre en clave en otros documentos o se lo mencionan sus espías, que es una operación real, cuando en realidad será en otra parte. Puede parecer arriesgado usar el nombre real de una operación, pero en realidad tiene lógica. Para completar la historia, el comandante Martin lleva 2 cartas más. La segunda carta también es importante. Está escrita también por un oficial británico de alto rango, Mountbatten, y es una carta de presentación del comandante Martin al almirante Cunningham, jefe de la flota del Mediterráneo. Está destinada a convencer a los alemanes de que se trata de un hombre auténtico, en una misión real. Pero también hay un elemento interesante que contribuye al engaño, y es la última frase. Permítame recuperarlo, por favor, en cuanto el asalto haya terminado. ¿Podría traerme algunas sardinas? Aquí están racionadas. La broma sobre las sardinas es uno de los elementos más arriesgados, pero también de los más brillantes. Es una referencia al hecho de que los británicos bromeaban con un posible ataque a Cerdeña, Sardinia en inglés, de ahí las sardinas. Lo ingenioso de esto es que los británicos sabían que los alemanes entendían el humor británico y juegan al yo sé que tú sabes que yo sé. Es interesante si pensamos en aquellos tipos sentados en Londres imaginando las operaciones. Era mucho más complicado que concentrar equipamiento militar para fingir una operación. Se trataba de jugar con la mente de los militares alemanes y del propio Hitler y entregarles esa información que reforzara una creencia errónea. Pero Cholmondeley y Montague tienen un problema. Si las 2 cartas se meten en un simple sobre en el bolsillo del uniforme del comandante Martin, podrían salirse y perderse tras varios días en el mar. Perder las cartas pondría en peligro toda la operación. Así que deciden añadir una tercera carta acompañada de un folleto militar de Eisenhower. El folleto, demasiado grande para un simple sobre, justifica el uso de un maletín del gobierno. El motivo de usar un maletín era que querían que los alemanes lo vieran, que lo encontraran. Querían que los españoles o quien quiera que hallara el cuerpo encontrase también el maletín y viera los documentos que contenía. Para asegurarse de que el maletín no se pierde, lo fijan al comandante Martin con una cadena. Esto también refuerza la importancia de los documentos. Para simular el accidente de avión, nuestro hombre es equipado con un chaleco salvavidas y un bote hinchable. Con detalles del plan ultimados, el 15 de abril de 1943 el primer ministro Winston Churchill da luz verde. La buena noticia es que Winston Churchill es un aficionado a la inteligencia. Cree que es un plan ingenioso e inteligente y que va a funcionar. Por supuesto tenía dudas, como haría cualquier líder, porque, como él dijo, cualquiera que no sea necio creería que íbamos hacia Italia. Pero los alemanes eran necios y cabía la posibilidad de que picaran y reforzaran Grecia. Churchill solo tiene un requisito: recibir la aprobación del general estadounidense Eisenhower, que concede una autorización 2 días después. El jefe del Estado Mayor, en nombre del general Eisenhower, da plena aprobación a Minnesmith. La operación Minnesmith puede comenzar. El 17 de abril de 1943, Cholmondeley y Montague regresan a la morgue por última vez. Se
Según los informes oficiales, los dos hombres meten todos los objetos en los bolsillos del comandante Martin y le encadenan el maletín con los documentos confidenciales. El cadáver es introducido en una caja de acero. Pero para algunos, especialmente el patólogo forense Dr. Peter Speth, el montaje no es creíble. El cadáver de Glyndŵr Michael ha sufrido demasiados cambios de temperatura desde su muerte 3 meses antes. En mi opinión, cuando Montague fue a la morgue el día 17 para sacar el cuerpo del congelador, lo que realmente sucedió fue: Dios mío, no podemos usar este cuerpo. ¿Qué hacemos ahora? Estaba demasiado descompuesto. El hedor debía ser angustioso e insoportable. Para el Dr. Speth no hay duda. Glyndŵr Michael nunca sale de Londres. En el último momento, Shongley y Montague debieron reemplazar su cadáver por el de un joven marinero muerto unos días antes en Escocia en la explosión del portaaviones HMS Dasher. Solo tenemos como fuente el libro de Ewen Montague y los documentos, así que es imposible saber si hubo un cambio. Es comprensible que prefiriesen el cadáver de un joven marinero británico ahogado. Habría sido perfecto. Hay cosas que me desconciertan un poco respecto al cuerpo de Glyndŵr Michael. Creo que hay margen para la especulación y que deberíamos tener una mente abierta. Recordemos que se trata de un engaño y quizás continuó tras la guerra, por varias razones. Es difícil saberlo. Una parte de mí cree que sí. Es bastante plausible porque el gobierno británico quería mantener el secreto. Emplear otro cuerpo conllevaba todo tipo de consideraciones morales, éticas y legales a tener en cuenta. Así que entiendo por qué la gente lo cree. Además, en este mundo de conspiraciones, muchas de ellas resultan ser ciertas, por lo que lo entiendo. Dicho esto, la mejor prueba que tenemos de personas que han dedicado mucho tiempo a investigar cada detalle es que en realidad era el cuerpo de Glyndŵr. Y a menos que el gobierno publique pruebas de lo contrario, debemos inclinarnos por la historia oficial, que es súper interesante. Puede que nunca sepamos quién zarpa a bordo del submarino Seraph en una caja sellada el 19 de abril a las 6 en punto. Pero quien quiera que sea, lleva consigo todas las esperanzas de la operación Mincemeat. El sexo es mucho más que sexo. Por eso Vagisil previene la sequedad para una lubricación inmediata y potenciar la sensualidad femenina para una intimidad sin límites. Existen diferentes tipos de soñadores y muchos tipos de colchones, por lo que encontrar el colchón perfecto es difícil. Cambia con Emma, un colchón que se adapta a todos. Pruébalo durante 100 noches sin compromiso con entrega gratuita en tu casa. Emma, el colchón más valorado de Europa. Compra el tuyo ya. Vende lo que ya no le vale a tus niños con la app de Vinted. Dispara la foto y vende sin comisión a millones de usuarios dentro y fuera de España. Descárgate gratis la app de Vinted. Con Gallo notas que por un poco más no todas las pastas son iguales. Porque ni se pasa ni se pega. Gallo, el nombre de la pasta. Fueron forjadas para cambiar la historia y su historia las convirtió en protagonistas. Películas, series, videojuegos. Las armas más alucinantes de tus personajes favoritos. Conócelas y comprueba de lo que son capaces de la mano de Dani Trejo. Maestros del Metal. Estreno jueves 5 solo en Historia. 11 días después, a las
4:15 de la madrugada, Bill Jewell, el capitán del submarino, junto con 5 oficiales que son informados del plan y en el último minuto emergen y salen a cubierta. Están a 1500 metros de la costa de Huelva, donde arrojan el cadáver al mar. Pescaba sardinas como cualquier otro día, un pescador andaluz descubre el cuerpo del marine inglés. Lo lleva a la costa y lo entrega a las autoridades españolas. Pero las cosas no marchan según el plan. El plan británico se basaba en la esperanza de que un pescador o alguien que estuviera en aguas españolas encontrara el cadáver, lo entregara inmediatamente a los militares o a la policía española y terminara, junto con todos sus documentos, en manos alemanas. El problema es que las autoridades españolas se negaron a entregar el cuerpo y los documentos. Peor aún, las autoridades españolas deciden practicarle una autopsia. Es la primera prueba para el elaborado plan de los agentes británicos. Según Montague, estaban impactados y preocupados cuando supieron que el cuerpo fue transportado por la ría hasta Huelva y que el médico forense iba a practicarle una autopsia, debido a que habían hecho que el cadáver pareciera de un católico. Creían que lo examinarían y dirían: sí, ha muerto ahogado, y luego lo enterrarían. Nunca contaron con que un patólogo o un médico forense le practicara una autopsia. Fue un examen relativamente minucioso, en el sentido de que hicieron exactamente lo que se haría en la mayoría de las autopsias: buscar respuestas a las preguntas. Uno de ellos observó que parecía más descompuesto de lo que sería normal, tras 4 o 5 días en el mar, que era exactamente lo primero que se intentó evitar en la operación. Así que hubo una enorme tensión mientras los británicos esperaban la conclusión de las autoridades españolas. Cuando los médicos españoles hacen la autopsia, algunos otros detalles les desconciertan. Uno es la posición de la línea capilar del cadáver. Parece estar mucho más atrás que en la fotografía encontrada en el cuerpo. ¿Concluirán los médicos que el cuerpo que están examinando no es el del hombre de la foto? El médico español dijo que el retroceso de la línea capilar podía corresponderse al desgaste y el movimiento de la piel sobre el cráneo por los efectos del agua y la sal en esa zona. Así que la autopsia plantea preguntas lógicas y no declara que todo estaba bien, pero al mismo tiempo ofrece respuestas. A pesar de las preguntas planteadas por la autopsia, las autoridades españolas llegan a la conclusión que los aliados esperaban. Oficialmente, el hombre se ahogó en el mar y su cuerpo permaneció sumergido de 8 a 10 días antes de ser encontrado. Creo que había mucha disposición a creerlo y pasaron por alto algunas realidades innegables. Si le hubieran practicado una autopsia completa, los resultados habrían sido muy diferentes. Pero todo fue muy apresurado y sacaron sus conclusiones muy rápidamente para enviarlo todo a Berlín y anotarse una victoria con el Führer. El 2 de mayo, William Martin es enterrado en Huelva en presencia de oficiales del ejército británico. Pero la inteligencia británica se enfrenta ahora a otro movimiento inesperado. En lugar de entregar el maletín con todos los documentos a los alemanes después de la autopsia, los médicos lo entregan a oficiales de la Armada Española.
La marina importa mucho menos a los alemanes e italianos que el ejército. Y hay una especie de orgullo y soberanía española muy comprensible. No todos en España eran tan leales a Franco, y mucho menos a la idea del dominio de alemanes e italianos. Había muchas personas en España más favorables a los aliados que a las potencias del eje. La Armada española se niega a entregar el maletín del comandante británico a los agentes nazis. En el bando alemán comienza la carrera para hacerse con los documentos. Adolf Klaus, el espía más activo de Huelva, entra en acción. Pero ningún oficial abrirá los sobres para el agente Klaus. Todo lo que recibe es una lista detallada de los documentos y objetos encontrados en el cuerpo. Para ambas partes, la lealtad española a los británicos es una catástrofe. El maletín sale del puerto de Huelva hacia Madrid para ser entregado a las autoridades británicas. Pero los agentes del Reich no se rinden y finalmente tienen suerte. Al menos, eso es lo que creen. Oficiales españoles pronazis abren los sobres del maletín del comandante Martin. La operación es extremadamente delicada. Las autoridades británicas no pueden descubrir que las cartas han sido abiertas por sus enemigos. Una vez abiertas, las cartas se entregan a agentes alemanes que tienen menos de una hora para fotografiarlas. Los oficiales españoles devuelven cuidadosamente las cartas a sus sobres. Inmediatamente envían las fotos a Berlín. El Fremde Heere, una organización de inteligencia del Reich, es responsable de verificar su autenticidad. Al frente de la investigación, Alexis von Roene, analista de inteligencia favorito de Hitler. Con su equipo estudia escrupulosamente todos los elementos a su disposición. Pero algo no tiene sentido. Según el forense español, el cuerpo pasó entre 8 y 10 días en el mar antes de ser hallado el 30 de abril. Pero en uno de los bolsillos del comandante Martin hay una invitación a una fiesta en el London Cabaret Club, fechada el 27 de abril. Los británicos pusieron la invitación con la intención de añadir más objetos personales, pero los alemanes lo interpretaron como un evento al que había asistido. Hicieron cálculos y dijeron, esta debió ser una de las últimas cosas que hizo antes de dejar Londres y luego aparecer muerto en España. No conseguían cuadrar el estado del cuerpo según el informe de la autopsia con el hecho de que un par de días antes hubiera estado en un club de Londres. Para los británicos la invitación era un detalle sin importancia. Y ahora está a punto de poner en peligro toda la operación. Durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios de contrainteligencia eran muy buenos. Y si un servicio de contrainteligencia sospechaba de algo, tiraba del hilo hasta desenredar todo lo que pudiera. Alexis von Roene pide más información a España.
La oficina local de la Abwehr responde que no hay ninguna duda de la autenticidad de las cartas. Pero los alemanes no están convencidos. Algunos de los más cercanos a Hitler, como Goebbels, se mantienen escépticos ante esta información aparentemente providencial. Afortunadamente, en el Tercer Reich, solo un hombre tiene la última palabra. En última instancia, daba igual lo que Goebbels o cualquier otro pensara. Solo importaba lo que pensara Hitler. Y cuando los documentos llegaron a su mesa, quedó convencido de que eran auténticos. En un régimen como el nazi, el fracaso no es una opción. Disgustar a alguien en la cadena de mando, especialmente a Hitler, puede acabar con una bala en la cabeza. Así que daba igual lo buena y eficaz que fuera la inteligencia alemana, porque estaba terriblemente socavada por las preocupaciones ideológicas y políticas. Y todo esto lleva a los alemanes a oír lo que quieren oír y creer lo que quieren creer. El propio Führer está convencido de que los aliados están preparando un ataque en Grecia y Cerdeña. Pero mientras tanto, Inglaterra no tiene ni idea de que los alemanes por fin han llegado a esa conclusión. Hace días que los equipos de vigilancia interceptan las comunicaciones enemigas y aún no han encontrado ningún mensaje sobre las cartas de William Martin. Desde la colocación del cadáver en el mar, hay una fuerte tensión en Londres durante unas semanas. Yo diría que incluso había pánico porque todo podía salir mal. Y debió ser angustioso porque había un silencio absoluto por parte de los españoles y de los alemanes. Así que había tensión, confusión y mucha inquietud con respecto a lo que podía salir mal. Y de nuevo no era por el cuerpo en sí, sino porque los planes de invasión para el sur de Europa estaban en juego, con miles de vidas implicadas. Así que era un gran riesgo. El 14 de mayo de 1943, 2 semanas después de que el cuerpo fuera arrojado al mar, por fin llega la tan esperada señal. Los alemanes tenían información de una fuente absolutamente fiable, de que se proyectaban desembarcos aliados a gran escala en un futuro próximo en el Mediterráneo oriental y en el occidental. Los aliados respiran aliviados. La estratagema parece haber funcionado según lo planeado. Pero el desembarco en Sicilia está previsto para el 10 de julio, 2 meses después. La mentira tiene que perdurar. Por ello, los servicios secretos aliados toman medidas drásticas para desinformar y mantener el engaño del enemigo. Los británicos utilizan a muchos agentes dobles o agentes propios para enviar información falsa a Alemania. Por ejemplo, en el Reino Unido estaba el agente Triciclo, que enviaba a los alemanes observaciones de falsos movimientos aliados en Escocia, en el Reino Unido, sugiriendo que se estaban preparando para una invasión en Grecia. En el norte de África también había un ejército ficticio, el 12º ejército, con 12 divisiones. Era inventado, pura ficción. Utilizaban tanques y camiones hinchables que se podían ver desde el aire. Los espías pensaban que eran reales. Había movimientos de tropas que no iban a participar en la invasión, que formaban parte de esa división falsa. Repartieron dinero griegos y guías de viaje griegas entre los soldados y circulaban por el norte de África para sugerir que ese ejército ficticio estaba destinado a Grecia. Así que se hizo un gran esfuerzo para crear un ejército que nunca existió. Mi nombre es Miguel Barnudo, vengo de Valdemaqueda, España. El fuego forja el hierro. ¡A forjar ahora! Y también el carácter. Cuando forjo me puedo transformar todos los días. Forjar a fuego, edición internacional. Mañana, solo historia. La mejor forma de analizar la operación Nismit es compararla con un puzzle enormemente complicado con miles de piezas.
y una pieza fuera de lugar podía arruinar la imagen completa. Y en este sentido, la complejidad, la sofisticación de este programa, desde la planificación de todo lo relacionado con el cadáver hasta la entrega de los documentos falsos a la inteligencia alemana, es increíblemente arriesgada, es una locura. Desde el inicio el plan es una locura, pero funciona. A principios del verano Hitler ordena a 18.000 hombres de la primera división Panzer en Francia dirigirse a Grecia. Se les unen barcos torpederos desde Sicilia y se disponen campos de minas a lo largo de la costa griega. En Cerdeña los alemanes duplican su presencia y envían 10 divisiones acorazadas más para proteger los Balcanes. El mensaje del Führer a los aliados es claro: conocemos vuestros planes de ataque y no tendrán éxito. Pero los aliados atacan donde Hitler menos espera. El 10 de julio de 1943 llegan a las costas de Sicilia 160.000 hombres y 600 carros de combate. Cuando llega la invasión, muchas de las primeras líneas de resistencia que encuentran los aliados son de soldados italianos. También puso en evidencia el hecho de que el enemigo, alemanes e italianos, no esperaban una invasión por allí. Así que las tropas dispuestas en primera línea no eran de élite. El ataque aliado no preocupa al ejército alemán. El mismo día en el que se combate en las playas sicilianas, 21 cazas abandonan la isla para dirigirse a Cerdeña. Hitler estaba totalmente convencido de que la invasión tendría lugar en Grecia o Cerdeña. E incluso después de que la invasión tuviera lugar, seguía viéndola como una maniobra de distracción y esperaba el mayor ataque en Grecia. Tras varias semanas, los aliados por fin toman la ciudad de Mesina el 17 de agosto de 1943, poniendo fin a la campaña de Sicilia. Para el imperio nazi, esta brecha marca el principio del fin. Durante los meses siguientes, las fuerzas aliadas ocupan Italia y en 1944 desembarcan en Normandía y Provenza. En abril de 1945 llegan a Berlín, donde Hitler se quita la vida. La campaña italiana es clave para los aliados porque detrae fuerzas alemanas del frente oriental y del occidental tras el desembarco aliado en 1944. Por lo tanto, consume recursos enemigos y es lo que los aliados pretenden. Ahora, viendo la magnitud del esfuerzo aliado para liberar Europa, la operación Mincemeat puede parecer un pequeño detalle de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, el plan más extraño que una obra de ficción no tiene precedentes en la historia de las operaciones de inteligencia. Si alguien escribiera una novela así, no sería creíble. Pero la combinación de la creatividad, de la perspicacia y de la suerte dieron lugar a una operación asombrosa, cuyo resultado, podemos admitir, salvó decenas de miles de vidas. Mincemeat es un ejemplo de ingenio, inventiva y de cómo funciona la mente humana para concebir los planes más extraordinarios. Es una operación que, mirando atrás, podríamos darla por sentada, pero fue increíble que a Chomley y a Montague se les ocurriera algo así. Es un éxito fantástico en el pensamiento creativo. Estos dos hombres son dos creadores muy imaginativos y talentosos, por así decirlo. En realidad no se diferencian mucho de Steven Spielberg o de cualquier otra persona actual tan creativa que hace que nuestra imaginación se desborde.
Y tuvieron la suerte de contar con un equipo, y eso incluye a grandes líderes políticos como Eisenhower y Churchill, quienes, ya fuera por desesperación o por confianza, decidieron apostar por ellos. Y funcionó espléndidamente. Como un grano de arena en la bien engrasada maquinaria bélica alemana, el plan elaborado por Montagu y Schonblick desempeñó un papel fundamental en el éxito de la invasión de Sicilia y cambió el curso de la guerra. Hay muchos factores influyentes en la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento político, militar, económico, pero sí, en un sentido muy real, esta operación cambió la naturaleza de la guerra, permitió a los aliados entrar en Italia, echar a Mussolini, vulnerar las defensas alemanas, salvar incontables vidas, y puso a Alemania a la defensiva, aún más de lo que ya lo estaba. Así que un desconocido vagabundo galés que murió por ingerir veneno para ratas se convirtió en el hombre más importante de la Segunda Guerra Mundial. Sí, hay razones para sugerir que ese es el caso. Sin haber existido nunca, el comandante Martin contribuyó a la caída del imperio nazi. Hoy su cuerpo aún descansa en Huelva, España, pero el gobierno británico ha añadido otro nombre a su tumba. Wilbur Michael, fallecido a los 34 años. El hombre que nunca existió se convierte en el hombre que fue al inicio. Un galés que sin saberlo salvó miles de vidas aliadas tras su muerte.